Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva instancia de capacitación del CELAR. En esta oportunidad vamos a trabajar el proyecto de capacitación que se llama La ESI en revisión constante, la escuela como agente de cambio social en la deconstrucción de los estereotipos de géneros prevalentes. Nos acompaña aquí la licenciada Romina Rastía y bueno, quien les habla, Paula Figueroa. Y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar, algo que ya venimos hace mucho tiempo trabajando, que son los estereotipos de género, sí, que todavía persisten y han tenido un reforzamiento de alguna manera, ¿no? Desde el discurso social. Sí, los estereotipos de género que, bueno, como sabemos, parten de la familia en realidad, de la formación. O sea, nosotros entendemos que en la familia es la transmisora de cultura, la transmisora de valores, de creencias, de cómo nos vestimos, de cómo nos relacionamos con el otro. Bueno, es la formación primera de nuestros niños, niñas y adolescentes es en este seno familiar, ¿no es cierto? Entonces son ahí donde surgen los primeros estereotipos de género. ¿A qué llamamos estereotipo de género? Creo que sería bueno que lo recordemos, es esto de que lo que se espera del ser varón o lo que se espera del ser mujer, es lo que la familia habilita a hacer. Y a no ser. Y a no ser. Y a no ser. Y esta cuestión rígida, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi un reel, sería, de un nene que el padre lo deja en fútbol, ¿no? Y cuando lo va a buscar resulta que lo encuentra bailando zumba. Súper feliz, con toda la camiseta de fútbol y demás, bailando, pero en realidad divirtiéndose porque había más niños, porque estaba ahí en un momento de diversión para él y el fútbol era algo que no le atrapaba. Entonces el debate que se armó era por qué esta necesidad de que los varones solamente jueguen al fútbol o a deportes activos, ¿no? Y no le permitimos todo lo demás, el desarrollo de música, el desarrollo corporalmente a través del baile, de distintos tipos de baile, ¿no? Es como ahí vemos cómo estos estereotipos de género encasillan la subjetividad y no le permiten ser otras cosas. Se tergiversó, me parece a mí, con esto de sin límites o sin dirección, ¿no? Y no es eso a lo que nos referimos, sino respetar o hablar con nuestros hijos e hijas sobre qué es lo que les gustaría ser o qué es lo que les gustaría desarrollar en cuanto a habilidades, por ejemplo el dibujo, por ejemplo, o incluso las artes plásticas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la escultura, el manejo de distintos materiales, la exploración de materiales. En nenas se permite todo lo que sea manual y en varones, y se desalienta quizás ya menos porque se ha permitido trabajar mucho los distintos espacios físicos, ¿no? Para las mujeres, pero se le sigue coartando a los varones. Claro, es como que lo tenemos tan naturalizado a veces algunos estereotipos que no nos damos cuenta que los seguimos reproduciendo. Esto de que, bueno, los varones no pueden jugar a las muñecas, los varones no pueden jugar a hacer teatro, los varones o las nenas son más dóciles, y en esto del ser más dóciles, ser más vulnerables, ser más cuidadas, ¿cómo vamos también sin darnos cuenta, porque no creo que sea a propósito, dándole a la mujer quizás una condición de inferioridad, ¿no es cierto? Un rol más por debajo, más subordinado. Sí. Y ahí es donde nacen justamente estas diferencias. Y a los varones se les exige esta cuestión de ser proveedores. Claro, ¿no? El mandato social. Claro, y ahí se genera esta desigualdad que termina siendo en la adultez, en muchos vínculos, o sea, cuando empiezan a vincularse van con estos mandatos, ¿no? La mujer desde la sumisión, si no, no va a ser deseada, y el varón desde tener dinero en su billetera, si no, no va a ser deseado, no va a ser masculino, y empieza este prejuicio de las mujeres interesadas, porque bueno, ese es el mandato, entonces, si ese es el mandato, viene este prejuicio de que las mujeres son interesadas, billetera mata galán, y termina siendo una realidad porque justamente de acá parte los valores también, ¿no? Lo que se transmite, que es lo que está bien ser y no ser. Es lo que habilitamos. Ahora, justamente como escuela, ¿qué es lo que nosotros como docentes tenemos que trabajar para que estos estereotipos no se sigan repitiendo? Porque la ESI nunca va en contra de la familia, al contrario, la ESI, ¿qué es lo que hace? Acompaña
pero bueno, la idea es tratar de no repetir estos estereotipos. Entonces, Sí. ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos trabajar justamente como docentes? Sí, yo creo que podemos tomar algunas cuestiones que también tienen que ver con ideologías en las que se arman. Mucho tiempo se habló de educación emocional, ¿no? Sí. Y que es toda una corriente de trabajo, que por ejemplo tenemos el libro del el monstruo de colores, donde es una herramienta. El problema pasa por cuando lo utilizamos como única forma, ¿no? Como, bueno, vamos a organizar los colores, las emociones, el rojo es ira, y en realidad le tenemos que presentar, podríamos presentar a niños y niñas el monstruo y no poner colores nosotros, sino que elijan el color que ellos sientan, ¿no? Como esa libertad, porque lo que tiene esto es muy normativo. Entonces, cuando perdemos como el foco de cómo lo estamos trabajando o cómo podríamos trabajarlo, terminamos ordenando, encasillando, o sea, terminamos repitiendo la misma lógica. Esto de la educación emocional, como se viene trabajando, como hay esta cuestión de la positividad como única forma, ¿no? Entonces de repente el que un niño en el aula esté triste, no, le tenemos que ir a trabajar con los colores, bueno, que salga de ese estado de tristeza. Y en realidad la ESI, cuando trabaja en ese eje de la afectividad, plantea de que ninguna emoción es mala, sino que manifiesta estados internos, ¿no? De cómo nos sentimos. La tristeza tiene que salir. Tiene que demostrarse. Exacto. No es lo mismo un niño que está triste porque quizás falleció su perro, se escapó su perro, y lógicamente va a estar triste. Entonces, preguntar, dejar que trabaje esa tristeza. O en un dibujo, o con colores, a ver, esto que estás sintiendo o esto que estás triste, a ver, dibujemos o hagamos un garabato. Los garabatos también son muy buenos, porque no tienen que buscarle sentido alguno, sino que solamente expresividad. Y no rechazar las emociones, ¿no? O el mismo enojo. El enojo es defensivo. O sea, yo me enojo cuando me siento atacado o cuando siento que estoy siendo vulnerado o algo. Entonces es una emoción que surge, y el problema no es que surja, sino que la escuela puede orientar eso desde lo pedagógico. O sea, no son psicólogos, son docentes que pueden orientar todas estas cuestiones que surgen desde o como una herramienta pedagógica, porque sabemos que se educa desde las emociones. Si un niño o niña no se siente contenido por su docente, hay menos probabilidades de que tenga buena trayectoria educativa. Y esto es algo que ya sabemos. Entonces, trabajar la afectividad es esto, utilizarlo como una herramienta más para que circule la palabra que está en vías de desarrollo, porque los niños de nivel inicial, niños y niñas de nivel inicial y los primeros años de primaria no pueden poner en palabras lo que sienten. Es más, muchas veces no saben, pero decirle que existe una palabra para nombrar esto, mostrársela, permitir que circule, que salga esto, decir con dibujos. A veces algunas actividades como cómo me sentí el primer día de clases, con colores, que lo dibuje. A veces no hay mucha expresividad, porque hay niños que tienen más palabras que otros, pero hay otros que sí. Entonces ir trabajando esa expresividad. Claro, es esto de habilitar la palabra, habilitar lo que yo siento, cómo me siento, el por qué, indagar, ¿no es cierto? O sea, creo que como docentes tenemos la oportunidad de cuestionar estos estereotipos, estas cotidianidades que nos salen y bueno, para no reproducirlos, ¿no es cierto? Y en este eje de afectividad tenemos esta cuestión de que a las niñas se les permite esa apertura emocional, que lloren o que sean por ahí un poco eufóricas, ¿no? Cuando se alegran, que muestren la alegría, que muestren sus emociones, y a los varones se les inhibe esta posibilidad. Claro. Entonces tenemos adultos que no saben manejar sus emociones, que no saben gestionarlas, que no saben qué es lo que sienten. Y cuando tenemos esas cuestiones de que no han sido desarrolladas, pues se trata de eso, ¿no? La gestión de emociones es una habilidad, entonces que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y hay personas que son muy inteligentes para las matemáticas, para un montón de cosas, otras cosas, la tecnología, y no tienen desarrollada la inteligencia emocional. Entonces, esto tiene que ver también con prejuicios y con estereotipos de género, porque las habilidades se desarrollan. O sea, esto de poder decir, bueno, yo me siento de tal forma, o a mí me pasa esto, y cuando se coartan así, cuando no se permite desarrollar,
lo que nos queda es la ira, por ejemplo, que cuando me frustro no sé decir me frustré, No sé expresar. y entonces le rompo la hoja a mi compañero porque no puedo expresarlo, entonces yo ataco al otro que sí terminó y yo no terminé, no sé, por lo que se frustra un niño o una niña, puede Sí, ser cualquier por motivo. muñeco, ¿sí? por cualquier cosa, sí. Pelearon por muñecos. Entonces no se trata de sancionar, sino de aprender a gestionarlo. ¿Cómo? Y esto lo insisto mucho, no es desde lo psicológico, es desde lo pedagógico. Claro. Entonces esa es la mirada que tiene que tener El docente, en el sentido de que yo hago de mediador en esto, entre las relaciones interpersonales que se están gestando, que aprenden en la escuela a relacionarse con otros. Claro. Porque ese es el punto. Otro que tiene otro bagaje cultural, tiene otra familia, o sea, es diferente a mí y yo tengo que aceptar esa diferencia también. Incluso como docentes, ¿no es cierto? Porque, o sea, esto de que tenemos que entender que todos hemos sido socializados más o menos de la misma forma, con los mismos estereotipos, quizás algunos más En mayor o profundos, medida, exacto. pero con estereotipos todos hemos sido formados. Entonces la ESI también nos interpela como docentes, como padres, como estudiantes, desde distintas ópticas, ¿no? Y lo que tiene la ESI es que es una mirada integral, diferente a este planteamiento que hay de otras corrientes, ¿no? De que la educación emocional es de esta forma, ¿no? Como rígida, también tiene cierta rigidez en el sentido de que siempre hay que estar positivo, o la única emoción esperable en los niños y niñas es que se lleven siempre bien. No. Y tenemos que aceptar que el conflicto es inherente al ser humano. O sea, donde hay dos personas va a haber conflicto, o hay posibilidad de conflicto. Es una utopía pensar que nos vamos a llevar siempre bien. No, sería lo ideal, pero no es así. Entonces el conflicto es parte de esto, de yo dije una cosa, vos me entendiste mal, entonces empezamos y tenemos que aprender a gestionar eso, a que yo no tengo que descargar mi frustración, porque a uno se frustra cuando el otro no le entiende, se enoja, grita, rompe cuadernos. Pero eso también es aprendizaje. Es aprendizaje, una conducta que se aprende. Claro. Y eso es muy importante. En primera instancia, y en este módulo lo que estamos trabajando es a reconocerlo, a poderlo ver y saber que podemos gestionar muchas cosas. Siempre puntuamos o puntualizamos que la familia es la primer responsable. Total. Pero estas cosas las tenemos que trabajar en el aula porque nos explotan a nosotros. Si hay un niño que viene con escasos límites de la familia, va a venir acá a tratar de imponerse también. Entonces tenemos que saber manejo de grupo, tenemos que tener un montón de habilidades como docentes para gestionar el aula, para gestionar el grupo y para gestionar las emociones de ese grupo. Por eso es importante que el docente reconozca que el dueño del aula, el que tiene el saber en ese momento, es él. Es el que guía, el que orienta, el que planifica, el que llama a los padres y pone un orden, digamos, en la conducción. Sí. Si bien todos aprendemos, si bien todos nos relacionamos, si bien de los chicos también se aprende un montón, pero el docente tiene que ejercer su rol pedagógico en este momento. Sí, y eso también tiene que ver con el lugar del docente hoy en día. Exacto. Y este va a ser el trabajo práctico que van a tener para este módulo, que en realidad lo que necesitamos o lo que esperamos es que expresen sus experiencias en cuanto a este rol, porque nosotros podemos desde acá plantear muchas cosas, como debería ser, que hay que trabajar esto. La ESI también es una ley muy enriquecedora para el trabajo áulico, porque tiene que ver con esto, con los vínculos y con cómo se establecen o cómo se empieza a aprender a interrelacionarse. Exacto. Pero para eso se necesita un rol docente, como decías vos, desde este rol pedagógico, como autoridad. No como autoridad desde lo violento, sino como autoridad donde... Desde el aprendizaje. Claro, que puede enseñanza. Que puede gestionar el grupo, que sabe qué tiene que hacer cuando hay una situación, que la gestiona. A ver, si hay una situación de violencia entre pares, yo sé como autoridad del aula qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer y a quiénes tengo que llamar. Eso es construcción de autoridad también, porque muchas veces... se leen, bueno, hace poco tuvimos una publicación en nuestro Facebook donde hablábamos de lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Como esta explosión de violencia que es como decimos, esto cuando no se trabaja, cuando no se ve, empezamos con, bueno, esto no es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de los docentes, eso lo sabemos, pero sí va a explotar en el aula, entonces porque los docentes todos los días ponen el cuerpo, entonces estas cosas hay que poderlas prever para saber cómo intervenir.
para que no nos pase, porque van a seguir estando en el aula. Entonces, esto está pasando también lo que sucedió en Chepes con este alumno que ingresó. Saber leer los indicadores, porque esto falló en el aula, pero seguramente hubo un montón de pasos antes. Cuando empezás a ver lo que sucedió, había ya indicios, había esto otro. Entonces, ¿cómo intervenimos, cómo prevenimos que no suceda? Porque está pasando y ya viene pasando, ¿no? Esto de la violencia. Protocolos? ¿Cómo se activan protocolos? ¿Qué hay que hacer? Porque todo este conflicto que hay afuera, toda esta cuestión social que hay afuera, explota en las aulas, explota en las escuelas. Y eso es lo que tenemos que prevenir, hacer una red tan fuerte que sostenga y que no dé lugar o que no se pueda explotar. Porque si tenemos circulación de palabra es menos probable, o sea, es preventivo, ¿no? Es menos probable que suceda, puede suceder, pero por lo menos disminuimos la violencia en las escuelas. Por eso insistimos, por eso venimos trabajando hace tantos años en esto, porque lo vemos, porque podemos identificarlo. Entonces, este trabajo práctico sería el que cuenten sus experiencias y esbocen posibles intervenciones para recuperar, si consideran que se ha perdido. A ver, si ustedes ponen, hemos perdido, esto es algo que se ha perdido, bien, esbocen una respuesta de cómo se podría recuperar, en donde la responsabilidad recaiga sobre la escuela, no externa, sobre qué estrategias podrían incluir ustedes, desde los recursos que tienen, de las posibilidades que tienen, para reconstruir esta autoridad áulica, ¿no? Perfecto. Ese sería el trabajo práctico de este módulo. Tienen el aula, ya saben, la clase escrita, que no es una transcripción de esto, sino es como abriendo un poco más algunos conceptos, como para hacer otra lectura de este video. Con un dossier y bastante bibliografía exacto. Que lo soporte, que y los escritos, la bibliografía, exactamente. Así que nos vemos en el siguiente módulo. Esperemos que les haya sido útil y muchas gracias por estar y participar. Muchas gracias.